Y hoy estamos dando justamente inicio a una serie de mensajes titulada Transformados por Cristo. De esto vamos a hablar, transformados por Cristo. Todo este mes de noviembre, hermano, hermana, amigo, vamos a estudiar la palabra de Dios como una invitación a mirar, fíjese bien, cómo el encuentro con Jesús no solamente cambia las circunstancias, sino que transforma las vidas desde el interior, desde lo más profundo del hombre hacia afuera. Esa va a ser la transformación de la que vamos a hablar. ¿Por qué, hermano? En este mundo, en la actualidad, estamos escuchando mucho sobre cambios externos. Inclusive se habla que nuestra naturaleza, o en nuestro entorno natural está cambiando, de un calentamiento global, de una destrucción de la capa de ozono y de muchas cuestiones. También se habla, hermano, en otros aspectos de nuevas metas, de nuevos hábitos, de nuevas apariencias. Pero Cristo, quiero que tenga bien presente esto, Cristo no vino a maquillarnos de manera exterior. Y cuando digo maquillarnos, yo, no nos vino a dar una apariencia, no nos viene a dar un disfraz, no viene, hermano, a que nosotros simplemente aparentemos espiritualmente. Él vino a hacer un cambio completo, un cambio desde adentro, hermano, y Él no recomienda que mantengamos o que permanezcamos en el viejo hombre. Él crea algo completamente nuevo en nosotros y todo este mes es lo que vamos a estar viendo a través de diferentes historias bíblicas. Vamos a hablar de personas comunes en un ciclo en tiempos pasados a nuestros, pero con las mismas características que nosotros, ¿sí? Con las mismas fallas, con los mismos deseos, quizá con los mismos hábitos, pero cómo estas personas, cuando se encontraron con Jesucristo, cuando tuvieron un encuentro especial con Dios, cambiaron. Y ese cambio fue un cambio radical a tal grado, hermano, que sucedió lo que usted ve ahí en pantalla, que significa transformados por Cristo Jesús, hermano. Una persona de ser un fanático religioso, un perseguidor de la iglesia, se convierte en un hermano elocuente y consagrado predicador. Sucede de esta manera. Otro hermano, después de ser un atormentado, se convierte también en un mensajero. Y así vamos a estar viendo a partir de hoy 4 ejemplos en particular de cómo hay una transformación maravillosa que puede suceder. Y esta es la base de toda la transformación cristiana, el encuentro con Jesucristo. El tener un encuentro con Jesús va a cambiar, cambia actualmente la vida, hermano. Y no somos mejores porque nosotros cambiemos, no somos mejores por ello. Cambiamos porque Cristo nos da vida, nos da una vida nueva. Así de que yo te invito a que en esta tarde abras tu corazón. Yo te invito a que en esta tarde dejes que el Espíritu Santo te hable y permitas que esta serie de enseñanzas que comienza a partir de hoy no sea simplemente esto, una enseñanza. Además de que sea una enseñanza, sea una experiencia de transformación espiritual. Es lo que quiero que nos llevemos, hermano, a través de la palabra del Señor. Una transformación personal, porque Cristo toca el corazón y cuando Cristo toca el corazón, cuando Cristo toca el interior de las personas, créame, nada vuelve a ser exactamente igual. Y de esto vamos a hablar. Entonces, vamos a comenzar con la primera transformación, que es de muerte a vida. ¿Por qué escogí esta parte de la palabra del Señor? En nuestro México, hoy, 2 de noviembre, se celebra la muerte, se habla de la muerte e inclusive, hermanos, se visten de muchos disfraces coloridos y demás, pero queremos ver realmente qué nos habla la Biblia respecto a la muerte y la transformación que se puede dar. Y el tema de hoy es justamente el que ve usted ahí en pantalla, de muerte a vida, ¿sí? De muerte a vida. Nuestros ancestros y nuestra cultura, hermano, toda la cultura que cree, o al menos la hispanoamericana, cree que los muertos regresan de sus sepulcros a visitar a los vivos, es lo que ellos creen. Y que después regresan nuevamente, hermano. Esto no es real. La palabra del Señor nos dice que los muertos no pueden pasar al mundo de los vivos, que el muerto nada sabe. Pero yo te quiero hablar de los muertos de una manera muy diferente. ¿Cómo es esto? Fíjese bien. Todos admiramos las historias de transformación. Todos admiramos cómo cambia la gente y a veces cuando una persona en algún momento cambia su apariencia, no sé, su manera de vestir, decimos, wow, qué buen outfit o qué buen look traes, ¿no? Su corte de cabello, no sé, comienza, hermano, a hacer ciertos cambios y nos admiramos.
Vean usted, déjale ver a un pariente. Por ejemplo, hoy está aquí Eliseo Camal, Vilma Camal, que vinieron de visita a Cancún. Y yo no sé si ustedes dejaron de ver a algunos niños pequeñitos y después de verlos cierto tiempo dicen, wow, ¿cuánto cambiaste? Sí, no sé si le pasa a usted, hermana, que deja de ver a los nietos o al vecino quizá que era pequeñito y lo ve después de cierto tiempo y dicen, wow, ¿cómo cambió? ¿Qué cambios hubo? A lo mejor vio una preadolescente y después de ciertos años ya la ve convertida en una señorita y dicen, qué gran cambio. Nos admiramos de los cambios, de las cosas que suceden, de las transformaciones, de gente quien se recupera después de años, hermano, de estar quizá lejos de Dios. Pero fíjese bien, las transformaciones físicas sí se dan, las transformaciones de apariencia también se dan, pero ninguna transformación, ningún cambio. Por ahí, hermano, en redes sociales circuló de una persona que inclusive se sometió a muchas operaciones para volverse a acercar a su novia. No sé si por ahí me llegó al menos esa publicidad, que se operó la cara y cambió el tinte de cabello para aparentar ser otro y poderse acercar a su novia. Bueno, ideas locas, ¿no? Hermano, hermana, a pesar de muchas cirugías que se pueda hacer el hombre, a pesar de muchos cambios y demás, ninguna transformación, ningún cambio va a ser tan profundo, tan marcado, hermano, como el que Dios hace, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro Dios hace cambios, no de apariencia, no de maquillaje, como yo te dije, sino cambios desde el interior hacia el exterior. Es lo que vamos a ver, hermano. Y el apóstol Pablo nos recuerda justamente en esta cita de Efesios capítulo 2 que la mayor transformación no es, hermano, no es externa, sino es una transformación interna. Y la mayor transformación es de que nos cambia, nos pasa de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y cuando se da ese cambio que nos saca de la muerte espiritual hacia una vida espiritual, hermano, en consecuencia sucede en su entorno, en su vida, un cambio mucho más radical. Y este pasaje nos muestra tres etapas de transformación de las que yo le quiero hablar, de ese cambio, tres etapas de transformación divina. Primero vamos a hablar de dónde nos sacó Dios, luego vamos a hablar de cómo nos transformó y lo más importante, para qué nos transforma. Entonces, vamos a pasar al primer punto justamente que es ese, hermano, el primer punto es de la muerte espiritual a llamados por gracia, ¿sí? Es lo primero. Está basado en los primeros versículos. Dice el versículo 1 de esta epístola, dice, y Él nos dio vida, perdón, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjese, Pablo comienza su escritura, hermano, hablando o recordando un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? La muerte espiritual. ¿Cómo es la muerte espiritual? No se trata de una muerte física, porque hay muchas personas que pueden estar transitando por las avenidas, por las calles, paseándose por las plazas, desempeñando, hermano, no sé, su trabajo manejando un taxi, atendiendo a los huéspedes en los hoteles o de diferentes maneras, quizá programando frente a una computadora. Pero, hermano, espiritualmente hay muerte. Espiritualmente no tiene vida, hermano, es la muerte espiritual. Y esto nos lo dice de la siguiente manera. ¿Qué pasa? Dice, muertos en delitos y pecados. ¿A qué se refiere esto? Que estás sin capacidad. No hay una capacidad de responder a Dios de manera espiritual. La muerte no significa dejar de existir. Se lo vuelvo a repetir. Muerte no significa dejar de existir. La palabra muerte, el concepto muerte significa, hermano, separación. Esa es la muerte. Cuando una persona está separada de Dios, separada de la voluntad de Dios, se dice que está viviendo en una muerte espiritual. Cuando nosotros, hermano, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu se separan, que nuestro cuerpo vuelve a la tierra de donde fue formado, el espíritu vuelve a Dios con el que lo dio, y nuestro intelecto, nuestra alma, queda, hermano, expectante de conforme hayamos comportado, viene esa muerte física. ¿Por qué? Porque viene esa separación. Entonces, ¿qué es la muerte espiritual? Estar alejado de Dios.
por nuestros actos, por nuestras decisiones, por nuestro pensamiento. Y dice ahí el versículo que leímos que estábamos muertos en delitos y pecados. La Biblia nos dice que nuestro Dios es santo, hermano, y como se lo he comentado en otras ocasiones, cuando se habla de los atributos divinos, se nos dice que Dios es amor. Todos lo sabemos, que Dios es benigno, que Dios es paciente, ¿sí? Pero de entre todos los atributos que se nos habla de Dios, su santidad resalta, porque fíjese bien, en ninguna parte de la Escritura yo no encuentro que diga, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Me dice, Dios es amor, y sí lo es. Tampoco me dice, Dios es paciente, Dios es paciente, Dios es paciente, aunque Dios sea paciente. Pero lo que sí me dice, hermano, es, por ejemplo, tanto Ezequiel y en el libro del Apocalipsis, vemos en la Escritura testificando que nuestro Dios es santo, santo, santo. ¿Se fija? Está exaltando, está magnificando la santidad de nuestro Dios. Y al ser Él santo, ninguna cosa que hace abominación o mentira puede estar delante de su presencia. Y aquí Pablo está diciendo que nosotros estábamos separados, estábamos muertos. ¿Por qué? Por nuestros delitos. Estábamos muertos, ¿por qué? Por nuestros pecados. Esta condición nos alejaba de la presencia de Dios. Ese versículo dice que estamos muertos en delitos y pecados. Avanzamos al versículo 2, por favor, hermano. Y dice que ¿por qué estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Dice, porque andábamos siguiendo la corriente del mundo. Hablábamos como todos hablan, pecábamos como todos pecan. La actitud, el comportamiento era conforme dice la palabra del Señor, de acuerdo a la corriente de este mundo. Lo que el mundo considera bueno, aunque sea malo. Lo que el mundo no le preocupa, pero que le da placer y porque le da placer por ese simple hecho, lo continúa. Vivir conforme a este mundo, dice conforme a las príncipes de la potestad del aire. Porque hermano, yo desempeño el trabajo, pero que todos trabajamos. Los jóvenes están estudiando, lo seguimos haciendo. Eso no es vivir conforme a la corriente del mundo. ¿A qué se refiere vivir conforme a la corriente del mundo, hermano? Dice, siguiendo o conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. La Biblia dice que Satanás, el diablo, vino para matar, para hurtar, para destruir. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vemos hogares fraccionados, vidas, hermano, que inclusive quieren escapar por la puerta falsa buscando un suicidio, que no se sienten satisfechos, que se pierden en las drogas, en el licor, en el sexo fuera del mandato divino. Y todo esto es lo que dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, en las mentiras, hermano, en las pasiones deshonestas. Esto es lo que dice. Dice, y el espíritu que opera ahora, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Eso es vivir conforme a las corrientes de este mundo, hermano. Entonces, es el que viva con la influencia de Satanás está muerto espiritualmente, hermano. ¿Cómo? Porque está siendo esclavo del ego, está siendo esclavo del pecado. Y dice la Biblia que eso, hermano, éramos nosotros. Ahí es nuestro punto de partida. Éramos cadáveres espirituales. Sí, cadáveres espirituales, vivos físicamente, pero muertos delante de la presencia de Dios. Y es como ya se lo ilustré en otra ocasión. Podemos tener el teléfono más caro, ¿sí? Ese teléfono inteligente con las aplicaciones más actualizadas, ¿sí? Pero si ese teléfono no tiene batería, si ese teléfono no tiene energía, aunque haya sido el más caro, con el estuche más coqueto, más bonito, con las mejores aplicaciones, de nada sirve ese celular. Tú quizá puedas tener una apariencia muy atractiva, ser quizá intelectualmente muy destacado y con todas las virtudes y talentos que humanamente se puedan hablar, pero si Cristo no está en nuestro corazón, estamos muertos en delitos, estamos muertos en pecados. Y dice la palabra del Señor que ese es nuestro punto de partida. Todos estábamos muertos en esa condición, pero nuestra transformación comenzó, hermano, cuando recordamos, cuando consideramos esa muerte espiritual, pero respondemos a un llamado de gracia. ¿Qué pasa? Pasamos de la condenación al don de la vida, que es el punto 2. ¿Sí? Nuestro punto de partida es, todos estábamos muertos espiritualmente. El punto 2, hermano, por favor, es que pasamos de la condenación al don de la vida en Cristo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Versículos 4 al 7. Dice el versículo 4. Pero Dios, vean la palabra, se antepone el pero. Está vinculando, estaban en esa situación bajo el yugo del enemigo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó.
aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Esta frase, hermano, que estamos encontrando al principio, pero, dice, pero Dios, es donde viene ese cambio. ¿Sí? Primero podemos ver un escenario donde hay mortandad espiritual. Cuando hay mortandad física, hasta el ambiente se torna denso, pesado, maloliente. Espiritualmente, pues no podemos olerlo, pero también es en la muerte espiritual, cuando en una casa hay muerte espiritual, cuando en una persona hay muerte espiritual, su entorno es denso, es pesado. Pero, hermano, viene esa palabra, el pero, dice, esa es la condición, pero hay un cambio. Dice, pero Dios, aquí lo está mencionando. Es aquí cuando cambia todo. Estábamos perdidos, pero Dios intervino. Estábamos en maldades, pero Dios tuvo misericordia. Y Pablo está describiendo aquí cómo la gracia nos resucitó, cómo la gracia nos levantó, cómo la gracia nos exaltó. ¿Qué pasa? Dice el versículo 4, su amor y misericordia. Creo que estamos viendo. ¿Qué sucede? Dice, su amor y su misericordia. Realmente tú, todos nosotros, los que estamos aquí presentes, no somos dignos. Nuestra condición no es de dignidad delante de Dios en nuestra situación de muerte espiritual. Pero como Dios te ama, como Dios es misericordioso, hermano, el texto de oro en la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama. Ese amor tan grande, esa misericordia tan grande es, hermano, hermana, lo que vino a hacer el cambio. Su misericordia es más grande que nuestra miseria. No importa nuestra condición de pecado. Todo lo que vimos en los primeros versículos. No importa, hermano, si andábamos en las corrientes de este mundo, siguiendo al príncipe de las tinieblas, hermano. Si nosotros atendemos a la voz de Dios, cuando Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, la promesa es, entraré. Sí, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, ¿por qué? Por lo que dice su palabra, por amor. Simplemente por amor. ¿Por qué, hermano? Por misericordia. ¿Y qué pasa? Ese amor, esa misericordia que está ahí, dice el versículo 5, con ese amor y esa misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo, lo que dice el versículo 5. ¿Sí? ¿Qué pasa, hermano? Nosotros sabemos que Jesucristo se encarnó. Dice la palabra del Señor, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermano, aparte de que habitó entre nosotros, dice la palabra que vino a dar libertad a los cautivos, que vino a pregonar el año agradable del Señor. Hermano, vino a mostrar su misericordia, tal es así que Él entregó su vida, permitiendo ser enclavado en un madero y que su sangre hasta la última gota fuera derramada. ¿Sí? Pero no fue todo eso, no nada más se encarnó y murió, sino que aparte de que murió, fue colocado en una tumba nueva, pero esa tumba al tercer día fue abierta por un ángel, nos dice la escritura, porque el Señor resucitó. Gloria sea su santo nombre. Apareció, hermano, a las mujeres, a sus discípulos, apareció a todos sus seguidores, a 450, con pruebas indudables de que él había resucitado. Y esa resurrección que levantó a Jesús de la tumba, sigue levantando hoy al pecador para dar nueva vida. Dice el versículo 7, por favor, lo que estábamos comentando, que estábamos muertos en pecados. Sí, estábamos en esa condición, no lo podemos negar. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Dice, pero nos dio vida juntamente con Cristo. Así como Cristo resucitó, hermano, y tú estabas muerto, yo estaba muerto en mis pecados, en mis delitos, pero Cristo nos resucita. ¿Y qué pasa? Dice, por gracia, entre paréntesis, escribe el apóstol Pablo, por gracia sois salvos. ¿Lo merecías? No. Nadie lo merecíamos. La gracia es justamente eso. Aunque no lo merezcas, aunque tu vida haya sido de pecado, de maldad, hermano, de una situación muy contraria, aún así Cristo te ama. Y aunque no lo merezcas, no lo merezcamos, hermano, esa gracia nos salva. Esa gracia nos rescata, hermano. Y eso no solamente es una mejora moral. No cambia nuestra moralidad solamente. ¿Qué es lo que hace el Señor? Es una resurrección espiritual. De estando muertos espiritualmente, nos cambia vida. Como te mencioné al principio,
Pablo comienza diciendo nuestro punto de origen, que era la muerte espiritual. ¿Qué hace el Señor? Hermano, nos resucita porque nos ama. Te ama. De los que están aquí presentes y que no han aceptado a Cristo como Salvador, sepan lo que Cristo sigue amando. Su grande amor se sigue extendiendo y sigue dando, hermano, esa vida que Él está ofreciendo a cada uno de nosotros. ¿Y qué hace, hermano? Te digo, no solamente una mejora moral, sino que nos da una resurrección espiritual. Y nuestra posición cambia. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con posición? Porque yo te dije que la muerte es alejamiento, es separación. Estábamos alejados de Dios y ahora dice el versículo 6, por favor, hermano. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo, ¿qué pasa, hermano? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Es una de las causas por las cuales yo te digo hermana. Por eso le digo hermano. ¿Por qué? Hermano, porque estábamos muertos en pecados, en delitos, pero el Señor viene a hacer esa transformación gloriosa desde nuestro interior, hermano. Viene y nos cambia de muerte, nos llama a vida y nos cambia de posición, siendo enemigos de Dios, estando alejados de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, sucede eso, nos hace sentar en lugares celestiales. Ahorita, hermano, estás sentado en una butaca, pero ten la certeza porque la palabra de Dios nos dice que estaremos ante su presencia por la eternidad, por los siglos de los siglos, pero como arras nos dice que nos hace sentar en lugares celestiales. ¿Quiénes se sientan a nuestra mesa? Tradicionalmente, de manera particular, la mesa, nuestro comedor, ese espacio en tu casa es un lugar muy tuyo, donde se sienta tu mamá, tu papá, donde te sientas con tus hijos a degustar, a compartir esos alimentos. Sí, y ahí dice que el Señor nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo. Por eso es mi hermana, primera vez que la veo, pero es mi hermana, mis hermanos también. Sí, todos hermanos. No decimos así, hermanos, porque estamos todos sentados a la misma mesa con Cristo. Estamos sentados con Él y eso es lo que Él nos hace. De estar en ese lugar de mortandad espiritual, nos rescata porque nos ama aunque no lo merecíamos y ahora nos da una posición de honor. Miren cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Esta es la bendición que el Señor nos ofrece, hermano. Dios no solo nos resucitó, sino que nos elevó de posición. De ser una simple criatura, ahora somos llamados sus hijos. ¿Sí? De ser simplemente una criatura física, hermano, ahora eres una hija, eres un hijo de Dios a quien el Señor cuida como la niña de sus ojos. Seas un hombre alabado. Hermano, y eso es importante. Entonces, debemos considerar esto, que si Dios nos levantó y nos dio vida, no debemos vivir. Fíjate, si Dios ya hizo eso por ti, si ya te cambió, es como si en un juzgado, el juez, si una persona fuera condenada y estuviese en un juicio y el juez le dijese, no vas a ser condenado, ya toda tu deuda está pagada, ya está saldado, puedes estar libre. Y sería un grave error que esa persona a quien su deuda es perdonada saliera y comenzara a delinquir nuevamente. Hermano, ¿qué pasaría? Volvería nuevamente a la cárcel. ¿Sería un error nuestro? ¿Sería un error tuyo, hermano, hermana, que después de que Cristo te rescata de esa situación de muerte, de esa situación de pecado, si el Señor te da la oportunidad, nos da la oportunidad de sentarnos en lugares celestiales con Cristo, nos da el privilegio de ser llamados sus hijos, que regresásemos a nuestra vida de pecado, a nuestra vida de maldad? Hermano, es como si un vivo quisiese ahorita dormirse en una tumba, ¿sí? Meterse a un ataúd 3 metros bajo tierra y que le echen tierra encima sin respiración. Suena absurdo, ¿verdad? Bueno, espiritualmente, cuando alguien, después de haber conocido a Cristo, regresa en su vida anterior, es realmente lo que sucede. Cristo, hermano, nos vino a dar una vida, no una vida religiosa, nos vino a dar una vida resucitada, una vida de transformación y es lo más glorioso. Y es aquí donde paso a mi tercer punto. Ya te dije cuál es el punto de partida, muerto en pecados y delitos. ¿Qué sucedió? Que el Señor nos ama y nos transforma. Y después de que hace eso, hermano, de obras muertas, nos da, hermano, o nos cambia, nos transforma a buenas obras. Vamos a ver los versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, fíjense bien, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Muy bien, hermano, la salvación es un regalo. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada más que aceptar a Cristo como tu Salvador. Es lo que hacemos, aceptamos a Cristo como Salvador. Y Pablo enfatiza, no es por obras, sino por gracia. No es que tú compres tu salvación. No hay divisa, no hay dinero con el cual tú puedas pagar la salvación. No hay moneda de cambio, no hay acciones que te puedan hacer salvo. Podemos construir un santuario y quizá yo pudiese, si tuviera los recursos, desembolsar y desde la primera piedra hasta el pararrayos en el techo y todo se construyó y se pintó y se adecuó, pero solo me haría salvo. No son obras. Dice la palabra del Señor, si tuviera todas mis riquezas y las granjeara y las repartiera, eso no me hace salvo. Sí, no podemos ganarnos la salvación por obras. Se le está diciendo, hermano, que somos salvos por gracia. No se compra, no se gana. ¿Qué pasa? Se recibe. Es algo bien sencillo. La salvación se recibe y se recibe por fe. Simplemente decir, Señor, creo en tu sacrificio. Te acepto como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Voy a vivir conforme a tu mandato. La religión, por ejemplo, nos dice, has de vivir así. Es lo que nos dice la religión. Tienes que vivir de esta manera. Tienes que seguir estos mandatos, estas tradiciones. Pero el Evangelio nos dice diferente. Sí, el Evangelio nos dice, vive para hacer. Yo lo repito. La religión le dice, haz para vivir. Pero el Evangelio, la palabra del Señor es al revés. Nos dice, hermano, vive para hacer, vive para proceder. Entonces, no, hermano, que hagamos buenas obras para ser salvos, pero los que somos salvos, sí tenemos que hacer buenas obras. Espero ser claro en este sentido. Las obras no me van a salvar. Por más grandiosas, magníficas, vistosas que sean, no me dan la salvación. Pero cuando soy salvo, cuando el Señor entra a mi vida, cuando me rescata de esa muerte espiritual, hermano, cuando me da esa gracia salvadora y transformadora, mi vida tiene que cambiar. Mis actitudes tienen que cambiar. Debo de proceder con misericordia, con amor, con benignidad, con paciencia, conforme nos marca la palabra de acuerdo al fruto del Espíritu. Hermano, porque esta gracia no solamente nos salva del pecado. ¿Qué más? Esta gracia nos ayuda para que podamos servir a Dios. ¿Has sido salvo por gracia? ¿Has sido salva por gracia? Gloria sea al Señor por ello. Pero ahora nuestra vida tiene que ser una vida de servicio. Ahora debemos de servir, debemos de externar esas obras de justicia, hermano, para la gloria y honra de nuestro Señor, no para que nosotros seamos exaltados. La palabra del Señor dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Pero como ya es salva, como ya somos salvos, ahora, hermano, necesito servir. ¿Cómo voy a servir? Hermano, testificando a los demás. Y si está mi posibilidad de ayudar a otra persona, ayuda a otra persona, oramos por ellos, les visitamos, les instruimos con la ayuda del Señor. Y es lo más glorioso, porque el propósito es lo que dice el versículo 10, por favor. El propósito de esto, hermano, es, somos hechura suya, lea conmigo, creados en Cristo Jesús. Otra vez, creados en Cristo Jesús. Para esto, hermano, para eso nos rescata el Señor. Nos da la vida, nos da la eternidad, pero mientras estamos aquí es para que hagamos obras buenas, buenas obras. Sí, es lo más importante. Entonces, la gracia no solo nos salva del pecado, sino somos llamados para servir. Fuimos transformados, que es lo que te mencioné, transformados de esa muerte espiritual, de esa situación, de esa corriente mundanal de pecado y de maldad. El Señor nos toma, nos transforma. ¿Para qué? Para que reflejemos al carácter de Cristo. Una mamá se acercó, y usted va a pensar quién fue, y le dijo a alguien, cuando estés en tu reino, permite que mis dos hijos, uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda. ¿Se acuerda? Una mamá que quería posicionar a sus hijos, porque toda mamá quiere lo bueno para sus hijos, ¿no? Pero ella estaba pensando en un Cristo que iba a gobernar políticamente, que iba a gobernar como un caudillo, que iba a estar, hermanos, sobre esta tierra como un líder político. Y estaban buscando posiciones, ¿sí? Pero Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. Hay una escena muy clásica donde el Señor
estando con los suyos, no tenía micrófono, pero pone el micrófono a un lado, se ata una toalla, hermano, a la cintura, toma un lebrillo y se acerca a cada uno de los suyos a lavar los pies. Ese acto de lavar los pies a los presentes en una sala en la cultura judía era exclusivamente el trabajo de la posición de los siervos con la posición más baja en la casa. Pero Jesús, hermano, dice eso. Pedro dice, Señor, Señor, no voy a dejar que me laven los pies. Si no te lavaren los pies, dice, no tendrás parte conmigo. Dice, no solamente me laves los pies, sino lávame la cabeza, lávame completo. Bueno, esa historia, dice la palabra del Señor, que el Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido. Y si eso hizo nuestro Señor, hermano, hermana, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? También servir. Y no con esto le digo que me venga y me lave los pies, no, porque no lo practicamos nosotros, hermano. Pero, ¿a qué me refiero con eso? Que debemos ayudar, debemos respaldar con la ayuda del Señor, hermano. Es importante, así como el escultor que toma esa piedra del fango, del lodo y la rescata y la ve, y como ya le mencioné, comienza a modelar en ella la forma que él quiere. Hermano, Dios también lo hace con nosotros, nos rescata y nos modela para que tú tengas una forma espiritual adecuada. Ninguno de nosotros servimos igual, cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo da conforme Él quiere, da esos ministerios, esas gracias para que sirvamos conforme Él quiere, siempre para la edificación de la iglesia. Los dones, los talentos no son para que seamos famosos o vistosos o hermano que nos llamen a cualquiera, no. Esto es para la edificación de la iglesia. Y Dios le da una forma aquí a nuestros hermanos desde a cada uno de nosotros, así como el escultor a cada piedra le da una forma, Dios hace eso por nosotros, pero con la intención de que tú sirvas. Algunos servirán enseñando, otros cantando, otros ministrando, otros administrando. En fin, hay diferentes maneras de servir, pero todo esto, hermano, es para que ejecutemos el carácter de Cristo. Y la intención del Señor es que todo el mundo, hermano, que toda la gente se salva. Lamentablemente no va a suceder así, no todos vienen al arrepentimiento. Amplia, grande, espaciosa es la puerta y el camino, hermano, que llevan a la perdición, dice la Biblia. Y muchos son los que transitan por él, los que cruzan esa puerta. Pero pequeña, angosta, difícil es la puerta y el camino que llevan a la salvación, y pocos son los que les hallan. Pero hermano, hermana, si tú ya la has hallado en Cristo Jesús, si ya eres salvo, ya eres salva, ya el Señor te ha transformado, apoyemos, ayudemos, prediquemos para que otras personas también conozcan de este glorioso evangelio. De gracia has recibido, dale gracia. Y no me refiero a las partes económicas, me refiero a la parte espiritual. El Señor nos rescató de ese mundo de maldad, de pecado, de esas corrientes mundanales. Hermano, ayudemos a otros para que así suceda. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, vemos cómo Cristo nos encontró muertos en las corrientes del mundo, pero que Él nos dio vida, no porque la mereciéramos, sino porque, hermano, simplemente nos amó y ahora Él nos quiere utilizar para su gloria. Dios quiere utilizarte para su gloria, hermano. Dios nos quiere utilizar a todos para su gloria. Es lo que Él hace. Entonces, cada creyente, cada uno de nosotros, somos un ejemplo vivo de la gracia transformadora de Dios. Yo no sé cómo era tu vida, algunos sí lo sé, cómo eran antes. Y sé que Dios les ha transformado, les ha cambiado. Al grado tal que si ahora una persona te ve, te pueda decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué sucedió, hermano? Y eso es algo glorioso que el Señor nos llama, de esa muerte a la vida. Nos llamó de un pecado o de pecado, nos llama ahora a un propósito, a una intención, en lo más glorioso, de la condenación del mundo, de la condenación del pecado, ahora nos llama a la comunión, que es lo más glorioso, lo más hermoso que nosotros podemos disfrutar. Entonces, querido hermano, querida hermana, amigo, si estás tú sin Cristo, si no has aceptado, a pesar de que has escuchado de Cristo como Maestro, como Salvador, quiero decirte que estás muerto espiritualmente. Pero si tú ya le has aceptado, si tú ya escuchaste de Cristo y ya le aceptaste, ya no estás muerto, ya no estás muerta. Tu vida ha cambiado. Ahora vives para Dios. Hermano, vive cada día recordando lo que el Señor hizo en tu vida, de dónde te rescató el Señor. Vive pensando en esto, ¿sí?
Hay un canto que dice, hermano, que necesitamos continuar, avanzar y no mirar atrás. Si miramos atrás, no es para regresar. Miramos atrás para decir, de ahí me sacó el Señor. Si miramos atrás, es para ver esa mundanalidad, ese pecado, esa maldad y decir, Señor, te alabo porque de ahí me sacaste. Te alabo porque de ahí me rescataste, de ahí me tomaste y ahora, Señor, soy tu hijo. Ahora, Señor, puedo alabarte, puedo bendecir tu nombre porque me has transformado. Señor, antes era tinieblas y ahora soy luz porque tu luz vive en mí, te alabo por ello. Hermano, y esto es lo más glorioso, vivir cada día recordando que esa gracia nos salvó y que aparte de que nos salvó, esa gracia nos sostiene. Porque por nuestra fuerza, hermano, hermana, podríamos fenecer. Pero Él está sosteniéndonos y nos sostendrá hasta el último día de nuestra existencia si somos fieles. Y si alguien aquí todavía no ha experimentado ese cambio, si alguien aquí, hermano, hermana, todavía no ha experimentado la gracia salvadora de Cristo, la gracia que sostiene, yo te digo que hoy puede ser el día en donde Dios te está viendo en esa situación de pecado, en esa corriente mundanal, y aunque no lo merezcamos, no lo merezcas, el Señor te puede transformar, comenzar a cambiar y darte una vida nueva, vida en abundante, es lo más importante. Dice San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y dice este versículo 24 de San Juan 5, y han pasado de muerte a vida. Gloria sea Dios. Ha pasado de muerte a vida. Bendito sea Dios. Pero dice, el que oye mi palabra y el que cree en mí. Alaba a Dios, bendice a Dios si tú ya has experimentado esa transformación. Y si no la has experimentado, hoy puede ser el día que Dios pueda bendecirte. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.